Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 1. Las palabras también podrían considerarse un tipo de magia. Un arte de persuasión y viveza que podría dar vida a un mundo desprovisto de una paz tan buscada. Sin embargo, al mismo tiempo, dieron esperanza, una imaginación idealista de mitos y monstruos que conducían a una eventual buena conclusión. Incluso ahora todavía podía recordarlas, las palabras dichas por Yang en su infancia. Cuentos de hadas de héroes y magia, sobre los protectores que una vez habían custodiado a Remnant en una época tumultuosa de violencia y muerte. Aquellos cuya fuerza podría romper las montañas y crear milagros, espoleados por los grilletes de los juramentos y deberes. Figuras legendarias y los últimos guardianes de la humanidad en la época anterior a Dusk. Como tal, durante la mayor duración de su vida, eso era lo que ella y todos los demás siempre habían pensado de él, una manifestación de un héroe de los cuentos de hadas. El que permaneció a su lado a pesar de sus numerosas faltas. No fue hasta que fue demasiado tarde que se dio cuenta de lo que él había significado para ella y cuánto había hecho por ella y por Remnant, creando incluso a Vermilion su nuevo reino. Hablando honestamente, puede haber sido uno de sus mayores arrepentimientos el haberla enterrado con ella hasta la tumba. El hecho de que ella lo había dado por sentado. El hecho de que ella nunca pudiera devolverle sus favores. Y el hecho de que había sido demasiado indecisa. Sus manos se cerraron en puños, un brillo plateado ensombreció sus ojos cansados, mientras la capa sobre sus hombros ondeaba en un viento turbulento, pétalos de rosa flotando en una tormenta con cada paso que daba. El área a su alrededor estaba oscura, las nubes arriba se retorcían con zarcillos de electricidad antes de que comenzara a llover. Árboles marchitos, desnudos de hojas y ennegrecidos como las secuelas de un incendio forestal, allanaron el camino hacia una torre ominosa en la distancia rodeada de charcos de suciedad negra cuyo vértice se extendía hacia un vacío en el cielo. Las lecciones que le enseñó. Los recuerdos que acariciaba. Todo estaba amenazando con explotar en ella con una rabia que nunca antes había sentido. Por eso Salem iba a pagar. El destino los había unido, algo que le había dicho una vez en una ocasión en la que ella se había sentido más impotente. Dos individuos que comparten objetivos similares y portan ideologías similares. Ni estar dispuesto a renunciar a nadie ni querer ver sufrir a otros. Aliados de la justicia. Sus labios se tensaron al sentir el golpeteo de la lluvia sobre su rostro. Él la había salvado, el recuerdo todavía estaba claro en su mente. Por otra parte, ahí era donde había comenzado todo. El cuento de hadas de una niña y el héroe a su lado. El cazador de rojo. El comienzo de mi historia, años antes. Su nombre era Ruby Rose, la hija menor del ex cazador Tai Yang Xiaolong, un graduado de Beacon Academy, School of Huntsman 3 es encargada de defender el mundo, Remnant, contra los Grimm. No sabía mucho sobre quiénes o qué estaban haciendo los Grimm con el alcance relativo de su exposición limitada al mundo de Remnant, pero siempre había escuchado que eran los monstruos contra los que su madre y su padre habían luchado una vez. Todo tipo de pensamientos ocuparon su mente mientras pensaba en ellos. ¿Eran altos? ¿Tenían garras? ¿Tenía que temer a alguien escondido debajo de su cama o en su armario? Se estremeció ante el concepto, ya que parecía muy probable que su mente de 5 años lo creyera. Más aún cuando los límites externos de sus experiencias mundanas se definían únicamente por los terribles tramos de la amenazadora valla de plástico que su padre había colocado junto a las puertas que le impedían entrar. Sin embargo, esta vez fue diferente. Iba a ver el mundo fuera de su casa en la isla de Patch. Torpemente con la capucha de la capa roja de gran tamaño que tenía sobre su cabeza, eventualmente aflojó las correas alrededor de su cuello de tal manera que una cara redondeada y regordeta apareció, enrojecida por el esfuerzo. Mechones de cabello de color rojo, revueltos por sus acciones anteriores, cayeron sobre sus ojos, pero apenas podía importarle menos antes de que se los quitara y mirara emocionada a su alrededor. El sonido de ruedas rodando resonó en sus oídos, mientras ajustaba su posición en el pequeño vagón en el que estaba sentada, las manos encontraban agarre en los bordes antes de levantarse para tener una mejor vista de su entorno. Todo era bosque, el espeso follaje le impedía ver, pero la experiencia en sí era lo suficientemente nueva como para sentir que todavía estaba en una aventura. Lo único que faltaba en su opinión era la presencia de su madre y su padre, entonces todo habría sido perfecto. Recientemente, sin embargo, estaba un poco preocupada de por qué su madre no había regresado todavía, pero su padre le había explicado antes que probablemente era un pequeño contratiempo y que regresaría pronto.
Sin embargo, a pesar de lo joven que era, no se había percatado de la ansiedad presente en los ojos de su padre, volviendo feliz a su corral para distraerse con sus juguetes. Aún así, por mucho que trató de dejar el asunto a un lado, al tercer día de la ausencia de su madre era todo en lo que podía pensar. Como tal, la repentina decisión de su hermana mayor de llevarla a una aventura fue un método bienvenido para distraerla. Al darse cuenta de que había visto suficiente bosque en un lado del carro, inmediatamente cambió de posición para mirar al otro lado, un claro en el bosque que revelaba un campo de rosas rojas. Estaba cautivada y, por un momento, no se dio cuenta de que se había estado moviendo demasiado en su aturdimiento, pero el que tiraba del carro sí lo hizo. «Ruby, ¿puedes quedarte quieta?». La voz que la llamó era infantil, con un tono alto similar al suyo. Era su hermana mayor, Yang Xiaolong. A diferencia de ella, Yang tenía el cabello largo y ondulado de color dorado que generalmente mantenía sin cepillar y cayendo por su espalda. Yang no prefería usar su capa y se sentía más cómoda con una blusa simple y una chaqueta marrón. A diferencia de sus grandes ojos plateados que miraban hacia otro lado con culpa, los ojos lilas de Yang estaban algo entrecerrados cuando ella lo amonestó ligeramente. «Lo siento», dijo, inclinando la cabeza mientras se relajaba en el vagón. Solo gruñó Yang, una expresión de preocupación en su rostro. Ruby miró a Yang sutilmente cuando pensó que Yang no estaba mirando, y antes frunció los labios. Tan joven como era, no podía entender lo que estaba pasando en su casa últimamente. Yang siempre parecía estar a punto de llorar y su padre le hablaba cada vez menos a medida que pasaban los días. A ella no le gustó, ni un poquito. Si tan solo su madre volviera a casa antes, definitivamente encontraría una manera de animarlos. Con lo triste que parecía Yang, Ruby sintió que era mejor quedarse callada y, en cambio, disfrutar de su primera salida desde su casa. Pequeños moretones corrían arriba y abajo de los brazos de Yang, pero la mayoría de ellos habían sido causados por su propia negligencia e inexperiencia al tirar del carro por el bosque. Al final, lo que más la estaba afectando seguía siendo su agotamiento. Yang estaba jadeando, su respiración salía en nubes de vapor blanco debido a la temperatura de la temporada de otoño. Ruby ya se sentía mal porque estaba aumentando el agotamiento de Yang al continuar sentada en el vagón, pero Yang insistió en que no se bajó. Era el deber de una hermana mayor o algo así. Finalmente, Ruby se aburrió de mirar fijamente el paisaje como lo haría un niño y comenzó a simplemente mirar fijamente al vacío. Por supuesto, Yang se dio cuenta de esto y finalmente comenzó a contar los cuentos de hadas que había leído y escuchado tanto de su madre como de su padre para pasar el tiempo. La voz de Yang, el suave crujido de la tierra debajo y el balbuceo de un niño de 5 años fueron los únicos sonidos que resonaron en el bosque silencioso de Patch. Aunque Yang era la hermana mayor, solo tenía 2 años más que Ruby. El alcance de su resistencia solo podía llevarla tan lejos, por lo que fue una suerte que los dos finalmente descubrieran un edificio abandonado. De aspecto gastado y quebradizo, los tablones de madera que formaban los cimientos del edificio apestaban con el penetrante olor a musgo y podredumbre, pero el edificio en sí parecía estar en buenas condiciones. Patrones de algún tipo estaban grabados en el suelo, algunos como runas antiguas, mientras que otros parecían círculos mágicos que Ruby solo recordaba brevemente haber visto en un programa que Yang había estado viendo una vez. Tiene que estar aquí», murmuró Yang para sí misma, pero Ruby no pudo entender el contexto y se quedó mirando con curiosidad. Haciendo girar la carreta al lado de la casa, Yang sacó a Ruby y la sostuvo de la mano mientras los dos entraban. «Yang», gritó en voz baja. «¿Qué estamos haciendo aquí?» «Está bien, Ruby, confía en mí». Yang hizo a un lado la pregunta, sus ojos cayeron sobre una mesa que se encontraba más allá de la entrada del edificio. Sobre la mesa había papeles desordenados y libros de aspecto extraño. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba a Yang, ya que sus ojos se enfocaban en la comida que quedaba atrás. No estaba podrido, y eso era todo lo que Yang necesitaba saber, que alguien había visitado este lugar recientemente. En su emoción, soltó la mano de Ruby antes de correr hacia la mesa para buscar pistas. Dejada atrás, Ruby se llevó una mano a la barbilla y decidió explorar, alejándose de Yang hacia una habitación que parecía vacía. El polvo se aferraba a los muebles dentro de los cuales se esparcía al azar y no había señales de pasos evidentes en el piso. El polvo aún permanecía completamente asentado, lo que significa que ella misma fue la primera en entrar a la habitación. Mirando todo, no había nada que realmente le llamara la atención, pero debido a su pequeña estatura, sí vio un collar de joyas rojas escondido dentro de un viejo tomo tirado en una esquina.
Era un resplandor brillante en medio del gris, su curiosidad se apoderó de ella. Se arrastró hacia él, una conejera colapsada apoyada por una silla gastada que le bloqueaba el camino. Sin embargo, resuelta como estaba, se arrastró por el suelo para hacer uso de su tamaño y se deslizó por una abertura estrecha. Su brazo se extendió hacia adelante, sus pequeños dedos se estiraron hasta que apenas pudieron agarrar el viejo tomo. Sonriendo en victoria, acercó el libro y la joya, la curiosidad llenó su mirada. La joya roja era lo suficientemente interesante, pero estaba más interesada en el libro, ya que Jan le había dicho que todos los cuentos de hadas que le había leído se originaron en ellos. Ruby hacía mucho tiempo que había escuchado las muchas historias que Jan había dicho y fue hasta el punto en que Jan incluso había repetido algunas. Como tal, estaba algo emocionada ante la perspectiva de descubrir otra historia que representa a héroes. Porque ella misma quería serlo. No obstante, estaba destinada a sentirse decepcionada. Todo lo que vio cuando abrió el viejo tomo fue una extraña marca diseñada en forma circular y que representaba algo parecido a los círculos que había visto afuera. Con la cara arrugada por la decepción, estaba a punto de tirar el libro a un lado cuando los gritos de pánico de Jan resonaron. «Ruby». Jan gritó desesperadamente. «¿Dónde estás?». Ella se puso rígida como resultado, antes de volver a apresurarse hacia donde estaba Jan, asumiendo que Jan estaba enojado con ella nuevamente por hacer algo mal. En su prisa, terminó trayendo el viejo tomo con ella en sus manos. «Jan, estoy aquí», dijo en un tono aprensivo, evitando un regaño. Sin embargo, la ira que esperaba ver en el rostro de Jan cuando apareció era diferente a la realidad. En lugar de regañarla por haberse apartado de su lado, Jan la abrazó con fuerza y le hizo un gesto con el dedo para que se callara. Los sonidos guturales profundos venían del exterior, y el roce de las garras contra las paredes de madera del edificio era distinto. Sostenida en los brazos de Jan, podía sentir la forma en que Jan estaba temblando. Grim, susurró Jan, tirando de ella para esconderse detrás de un mueble. Un sofá en ruinas según su diseño. Al escuchar la palabra Grim, Ruby frunció el ceño, sin saber el verdadero significado, pero comprendiendo que eran los monstruos que temía que se escondían debajo de su cama. Se estremeció, sus brazos se aferraron a Jan, pero no encontró ningún calor en ellos, más bien, cuando miró el rostro de Jan, fue para ver que había palidecido considerablemente. Ruby, ponte detrás de mí y cierra los ojos, tartamudeó Jan. ¿Por qué? Ella respondió, intentando mirar detrás de ella. No gires la cabeza. La desesperación en la voz de Jan fue suficiente para detener sus acciones de inmediato. Actualmente, Jan todavía estaba presionando a Ruby contra su pecho, haciendo que Ruby no pudiera ver lo que estaba viendo, pero el gruñido y el cálido aliento que se apoderó de Ruby fue suficiente indicación de que no le gustaría lo que vería. El agarre de Jan se relajó lentamente alrededor de Ruby antes de que Jan rápidamente forzara a Ruby detrás de ella. ¿Están tus ojos cerrados?, preguntó Jan, el miedo en su tono era evidente a medida que los gruñidos se intensificaban. Ese sí, mintió Ruby, con los ojos puestos en la espalda temblorosa de Jan. Bien, dijo Jan solemnemente, con los hombros caídos por la impotencia. Solo quiero que conozcas a Ruby, lo siento. Ruby se puso rígida e incapaz de entender por qué Jan se estaba disculpando. Incluso ahora, la espalda de Jan impedía que Ruby viera lo que había enfrente. ¿Qué quieres decir? Las palabras murieron en la garganta de Ruby junto con un grito lastimero mientras veía una mano con garras golpear a Jan en el costado. En un momento, Jan estaba allí, y al siguiente, ella se había ido. Jan. Ruby gritó, las lágrimas cayeron por sus ojos, mientras un rostro pálido enmascarado la miraba fijamente. Los Grimm, monstruos sin alma de cuerpo negro y criaturas de destrucción. Los que se aprovecharon de los humanos del Remnant, atraídos por emociones negativas. La tristeza, la desesperación y el miedo que Ruby estaba sintiendo en ese momento fue más que suficiente para llamar la atención del Grimm que tenía delante. Una bestia negra con una piel musculosa y de pie sobre sus patas traseras. Un Beowulf, una variante más común de Grimm que se asemejaba a criaturas parecidas a hombres lobo. Nunca había entendido realmente lo aterrador que era Grimm solo por las historias, pero al ver la que tenía ante ella ahora, podía entender por qué se decía que eran tan aterradoras. Se encogió hacia atrás, cayendo al suelo antes de apartarse con las manos. Su mente estaba dando vueltas, las lágrimas en sus ojos hicieron que sus mejillas se hincharan mientras intentaba desesperadamente localizar a Jan, pero no pudo encontrar nada a través de la nube de polvo conjurada después del ataque de Jan. Jan. Ella gritó, viendo cómo Grimm se acercaba lentamente a ella.
Silencio. Jan no respondió, asustando más a Ruby. Ayudar. Que alguien me ayude. Papi. Mamá. Ella comenzó a temblar, sus manos se llevaron las rodillas al pecho y dejaron caer el viejo tomo al suelo. Sin que ella lo supiera, en su lucha por alejarse del Grimm, se había pinchado la mano con una astilla, dejando un rastro de sangre en sus palmas, que empapó las páginas del viejo tomo que originalmente todavía estaba en su poder. Fue obra del destino. Las manos ciegas que hieren las realidades del mundo. Aquello que no debería haber existido, pero existió de todos modos dentro de un eje paralelo e independiente de un continuo. Magia. Una luz etérea iluminaba la habitación con su resplandor, los sellos arcaicos destellaban mientras los símbolos flotaban en el aire. Una magia ancestral, un medio fuera de la norma común. Cierra y llena. Tu copa que contiene tu sangre y tus sueños. Conectando a dos personas que eran las más adecuadas para trabajar entre sí. Una conexión con el trono de los héroes. Un cuento de hadas al que se le ha dado vida, un poder que distorsiona la realidad misma. Y en su momento de desesperación, todo lo que vio fue un destello rojo, seguido por el aullido de dolor del Beowulf antes de que su cuerpo se desvaneciera en motas de luz negra. Orbes de color bronce se clavaron en plata, el silencio entre los dos fue ensordecedor antes de que el hombre actuara, inclinando la cabeza. Por su citación, Servant Archer ha respondido a su llamada. Ella miró atónita al hombre que tenía delante, haciendo una mueca solo cuando vio la cresta roja que apareció en el dorso de su palma, pero incapaz de prestarle demasiada atención cuando el hombre se arrodilló cautelosamente ante ella. De ahora en adelante, mi arco es tu arco y tu destino es mi destino, dijo, frunciendo el ceño. Ahora puedes decirme, el hombre hizo una pausa, como si debatiera si hacer o no la pregunta, pero al final lo hizo de todos modos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, solo para recibir la más ilógica de las respuestas. Jan. Fue todo lo que dijo Ruby antes de salir corriendo, confundiendo al hombre que estaba aturdido antes de suspirar. ¿Por qué siempre fue él? Fin del capítulo. Gracias por ver.